Muchas gracias, Olga. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco complejo, pero pues desde mi punto de vista personal no es tan complejo como a veces lo quieren hacer ver, que son los precios de transferencia y la tributación internacional. Entonces, antes de ir a fondo, quisiera iniciar la presentación frente al tema de precios de transferencia y la tributación internacional con esta frase célebre de un personaje histórico que es el maestro Yoda. Esta frase se la dice a Anakin Skywalker en el episodio 1, cuando sabe en qué se va a convertir. Spoiler, se convierte en Darth Vader. Ya pasó mucho tiempo como para no saberlo. Pero siento que esta frase traduce lo que a veces mucha gente siente frente a los precios de transferencia y la tributación. Primero, ese miedo a lo desconocido. Les llega alguna consulta de precios de transferencia, algún requerimiento, alguna solicitud, yo no entiendo de eso. Voy a la norma, al estatuto tributario, voy al decreto 2120, voy a las guías de la OCDE, eso es muy complejo, yo no entiendo. Luego lleva la ira, otra vez esto, yo no entiendo, no me lo pase. La ira lleva al odio, entonces como esa indiferencia, esa apatía, este tipo de temas. Y por último, llegamos al sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Llega la DIAN, consulta algún tema específico, de pronto estamos aplicando una tarifa de retención menor a la que debía o no estamos aplicando la que toca hacer. Entonces, en esta charla, si bien es de novedades, quiero que vean que esto no es tan complejo. El miedo que a veces le dan a este tipo de temas no es como es. Entonces quiero empezar con la más incomprendida de todos estos temas, que es precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? La misma definición lo dice, los precios, pero también son los márgenes de utilidad que se pactan en operaciones vinculadas, las cuales se espera que cumplan el principio de plena competencia. Esta definición tiene tres elementos muy importantes: precio y margen de utilidad, operación vinculada y principio de plena competencia. Aquí, como podemos ver, son 4 los grupos de operaciones que siempre se van a revisar en precios de transferencia: ingresos, egresos, aportes en especie intangibles y operaciones no reflejadas en el estado de resultados. Este último grupo, ¿cuáles son? Son normalmente reembolsos de gastos, reintegro de gastos, préstamos que no generan intereses y ingresos para terceros, que también puede ocurrir. Es ese grupo de operaciones que no están reflejadas en el estado de resultados. Entonces tenemos 3 elementos importantes en los precios de transferencia: precios y márgenes de utilidad, operación vinculada. Aquí un pequeño paréntesis: cuando les digo operación vinculada, imagínense una compañía colombiana que es controlada por una compañía del exterior, 2 compañías que de pronto no tienen ningún tipo de relación por capital, pero están controladas por una matriz, o lo que se presenta mucho acá en Colombia y es compañías que están controladas por grupos familiares, por personas naturales. Ahí también puede haber vinculación. Ya hay otros tipos de vinculación, como por ejemplo está la sucursal con su oficina principal. Entonces ténganlo muy presente. Este es el elemento principal en precios de transferencia. Esto es con lo cual yo defino si cumplo o no de mi operación no está siendo utilizada para trasladar beneficios o erosionar la base gravable. Este es el alma. Sin esto, nada de este régimen serviría, y es el cumplimiento del principio de plena competencia. A mí me gusta más la definición que da la OCDE que la que está en el estatuto tributario. La OCDE dice: cuando las empresas independientes negocian entre sí, las fuerzas del mercado determinan normalmente las condiciones de sus relaciones comerciales y financieras. Eso es el principio de plena competencia. Cuando yo voy a negociar o a solicitar algún servicio, a comprar algún bien con un tercero con el cual yo no tenga ningún tipo de relación, claramente siempre voy a buscar beneficio de mi lado, y ese tercero también va a buscar beneficio de su lado. Entonces, entre esa fuerza de usted me ofrece y yo le contraoferto, vamos a establecer cuál es el principio de plena competencia. Pero ¿qué pasa en las operaciones vinculadas? Como son compañías que están controladas por alguna persona o alguna matriz, las operaciones se pueden utilizar para erosionar la base gravable, es decir, de pronto meter costos y gastos que va a reducir mi base gravable, o trasladar beneficios. Un ejemplo claro en este caso del traslado de beneficios ocurre en las regalías por intangibles. Entonces, una compañía tiene un intangible, traslada ese intangible a otra compañía que está ubicada de pronto en un territorio que se denomina paraíso fiscal, y por ese intangible de pronto empieza a cobrar una regalía a todas las demás compañías del grupo. Entonces esto se convierte en un gasto para la compañía que está en algún país con una tributación alta,
que por ejemplo sería Colombia, y traslado ese ingreso a un territorio donde sé que la tributación es menor. Entonces, por eso los precios de transferencia buscan evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo saber si soy obligado? La norma colombiana establece 3 criterios. 1, ser contribuyente del impuesto de renta. Ojo, cuando dice contribuyente, no solamente hace referencia a personas jurídicas. Una persona natural puede estar obligada al régimen de precios de transferencia. No lo he visto, pero puede ocurrir, puede pasar. 2, que haya una operación vinculada. Y 3, si tengo una operación, revisar que esa operación de pronto se haya tenido con una persona o entidad en un paraíso fiscal. ¿Cuáles son los paraísos fiscales? Ya vamos a ver cuáles son los que define nuestra norma, porque no es que haya una regla general. De pronto lo que ustedes piensen que es un paraíso fiscal, para la jurisdicción colombiana no lo sea. Entonces, ya sabemos, ¿qué es los precios de transferencia? Que revisan las operaciones vinculadas, que es lo que busca el cumplimiento del principio de plena competencia, y ya sé en un inicio, de pronto puedo estar obligado. Soy contribuyente del impuesto de renta, identifiqué que tengo un vinculado y tuve una operación. ¿Qué obligaciones tengo? Aquí en Colombia hay 2 grupos principales. Primero, la declaración informativa y segundo, la documentación comprobatoria. ¿Cómo vamos a comprender esta parte de las obligaciones? ¿Alguno han visto esta película El Origen? De Leonardo DiCaprio, o Inception. ¿De qué trata esa película? Argumento rápido. Son un grupo de personas que se meten en los sueños de la gente y a medida que necesitan ir más profundo en la psique de la persona, pues van más profundo en el sueño, y entre más profundo van, más complicado se vuelve la situación en el sueño. Eso pasa con las obligaciones de precios de transferencia. De pronto uno está obligado a la más sencilla, que es la declaración informativa, o inclusive a la notificación país por país, pero a medida que voy revisando digo, hijo de madre, me toca ir más profundo y voy hasta la parte más complicada. Entonces, ¿cuál es nuestra parte inicial? La declaración informativa. ¿Qué es la declaración informativa? El mismo nombre lo dice, voy a declarar información. ¿Qué tipo de información? Hay un formato definido por la DIAN, que es el 1125, y se solicita información general de la operación vinculada que voy a reportar. Ojo, para estar obligado a la declaración informativa debo cumplir unos topes que están acá en pantalla y están traducidos a 4.706 millones y 2.870. Estos son los topes que aplican para este año, por si tienen que entrar a revisar. ¿Y para quiénes va a aplicar estos topes? Los contribuyentes del impuesto de renta que tuvieron una operación vinculada. Entonces entro a revisar si mi patrimonio bruto al último día hábil del año grabable que voy a informar, o mis ingresos brutos. Este O es importante porque puedo cumplir una u otra. No es obligatorio cumplir ambas. Si yo cumplí ingresos y no patrimonio y viceversa, puedo estar obligado. Esto es un tope, estás ahí. Si supero, bueno, claramente voy a estar obligado. Si estoy al ras, de pronto tuve un patrimonio bruto de 4.706.499 millones, pues bueno, la norma es muy clara, ¿no? Entonces, pero pues la recomendación sería que presentara. Entonces tengo aquí el tope, tengo operación que debo informar, procedo e informo. En la declaración informativa, que es un formato en Excel, de pronto los que hayan tenido esta obligación, los consultores le envían un Excel, le dicen páseme estos datos, luego lo transforman a un XML y lo presentan a la DIAN. Eso es la declaración informativa. Aquí hay una obligación accesoria, es como un absceso que tiene la declaración informativa, que es la notificación país por país. Esa notificación es otro formato que de pronto han visto los obligados, que les envía el consultor y les pregunta, ¿usted está obligado a presentar el informe, maestro? ¿Usted pertenece a un grupo multinacional? El grupo multinacional está obligado a presentar el informe país por país. ¿Quién presenta el informe país por país? Eso es la notificación. ¿Por qué? Porque hay que decírselo a la DIAN. Porque hay que decírselo a la DIAN, porque si yo no soy la compañía obligada a transmitir, la DIAN irá a averiguar con la administración tributaria de la jurisdicción en donde esté esa compañía que sí está obligada y le va a decir, páseme esa información. La DIAN lo sabe todo, ojo ahí. ¿Qué pasa con la notificación país por país? Entro y reviso si estoy obligado a la declaración informativa y verifico que no cumplo los topes. O cumplo los topes pero no tuve operaciones vinculadas que informar. Entonces no tengo nada que cumplir. Aún así, eso se aplica para personas jurídicas. Si usted es una compañía que pertenece a un grupo multinacional, debe presentar la notificación país por país.
siempre, independientemente si cumplió o no cumplió el resto de obligaciones de precios de transferencia. De pronto mucha gente no conoce esto y es una obligación que está ahí presente en la norma, y si no se envía durante las mismas fechas de vencimiento de septiembre, dependiendo del último dígito del NID, aplica la sanción del 651 por no envío de información. Entonces, para que lo tengan presente. Listo, entonces sé que tengo que presentar la declaración informativa, ¿cierto? Y tengo unas operaciones vinculadas que voy a informar. Esas operaciones vinculadas yo tengo que entrar a revisarlas porque también tienen un tope, y ese tope va a determinar si tengo que pasar a los siguientes niveles del sueño. Porque es complicado y uno pues, le da sueño haciendo eso. No, mentiras, no. Entonces el primero nivel es el informe local. Entonces tengo mis operaciones, ¿listo? Tengo una operación de 100 millones, una de 1.000 millones, una de 5.000 millones, son de diferentes tipos, tengo egresos por intereses, ingresos por compra de bienes, tengo muchas operaciones, las voy a informar a la declaración informativa. Para yo saber si tengo que también preparar el informe local, el estudio de precios de transferencia, que es un documento de casi unas 200 páginas, que de pronto algunos de ustedes los ha visto y les han pedido que revise y que no saben por dónde pasar, eso es el informe local. ¿Cómo sé si estoy obligado? Ahí tengo que revisar operación por tipo de operación. ¿Qué significa esto? Soy una compañía colombiana y tuve 5 operaciones por prestación de servicios técnicos con 5 compañías diferentes del exterior con las cuales tengo una vinculación. Si yo miro cada operación individual, no supero el tope, pero como son el mismo tipo, la misma naturaleza, la sumo y ahí yo ya entro a verificar si supero los 2.117 millones. Para el caso de los paraísos fiscales, el tope está en 10.000 VTs, es un poco menor. Bueno, me salté un punto en el caso de la declaración informativa. Si ustedes tuvieron operaciones con paraísos fiscales, no revisen topes porque ya están obligados automáticamente. Ahí no importa si ustedes tuvieron un ingreso bruto o un patrimonio bruto inferior a los topes, usted automáticamente está obligado a la declaración informativa. Pero sí debe revisar para el tema del informe local, que es el tope de los 10.000 VTs. Cuando yo soy obligado al informe local, luego reviso más abajo, que es el informe maestro. El informe maestro, como pueden ver, no tiene tope, ningún tope, porque lo que dice la norma es, si yo soy obligado a la declaración informativa, debo revisar si soy obligado a la documentación comprobatoria, así dice la norma. Y la documentación comprobatoria comprende estas dos, el informe local y el informe maestro, son uno solo, si lo entiende nuestra normatividad. Por lo tanto, si soy obligado al informe local, soy obligado al informe maestro. Pero ojo, solamente si soy una compañía que pertenezca a un grupo multinacional y ese grupo multinacional tiene una matriz que consolida información financiera. Eso lo dice el decreto 2120. Si esta característica no se cumple, pues la conclusión va a ser que no tengo que presentar informe maestro, pero hay que tenerlo en cuenta. Y por último tenemos el informe país por país. El informe país por país es un documento similar a la declaración informativa, pero se llama informe. Y el tope sí es mucho más alto, 81 millones de VTs, que se traduce en 3.7 billones de pesos. ¿Billones de qué? De ingresos contables consolidados del grupo. Entonces, en Colombia, hasta el momento que sepamos, no hay una compañía que se obliga a presentar esto. Casi siempre son las matrices del exterior, pero como pueden ver, esta obligación tiene relevancia frente a la notificación. Entonces yo le notifico a la administración y la administración ya sabe a dónde debe ir para poder solicitar este informe. Ahora, ya tenemos la generalidad, ¿cierto? Ya sabemos qué son los precios, quiénes pueden estar obligados, qué obligaciones hay, qué topes hay. Es súper importante que cumplan con las fechas de vencimiento en septiembre. ¿Por qué? Porque la DIAN tiene identificación o criterios de riesgo para entrar a revisar si usted lo voy a fiscalizar por precios de transferencia. Acá traigo estas dos referencias de Siempre Vigilantes, que es El Ojo de Sauron, y El Gran Hermano, que es de un libro de George Orwell que se llama 1984, porque siempre están ahí. La DIAN sabe lo que usted hace, lo que va a hacer de pronto, lo que hizo. La DIAN lo sabe todo. Tiene su información aduanera, tiene su información cambiaria, tiene su información tributaria, ya lo vieron en medios magnéticos. Tienen que entrar a reportar hasta sus vinculados, o sea, ustedes en el momento en que presentan renta y medios magnéticos, ya la DIAN sabe, bueno, me tiene que presentar en septiembre. Entonces, la DIAN lo ve todo. Entonces, ¿qué ha identificado la DIAN como puntos
criterios, señales de alerta para entrar a fiscalizar. El primero, hay unas transacciones que ha identificado la administración tributaria que dicen: aquí me pueden utilizar esta operación para erosionar la base gravable o trasladar beneficios. ¿Cuáles son? Una, endeudamientos muy altos, préstamos. Los préstamos son operaciones que la DIAN le pone mucha atención, sobre todo cuando no hay intereses, a pesar de que sea una operación válida en el régimen de precios de transferencia, de que yo la pueda reportar así. No es un préstamo que no me genere intereses, es simplemente una cuenta por cobrar o por pagar. La DIAN le pone mucha atención, porque a través de los préstamos con los intereses se puede disfrazar una capitalización y el traslado de dividendos. Entonces, claramente la retención por intereses es mucho menor que la tributación en dividendos. Entonces, esa es una operación. Segunda operación, regalías, sobre todo cuando hay intangibles. Como les mencionaba, se utiliza mucho el tema de intangibles para trasladar beneficios a otras jurisdicciones donde la tributación es menor. Entonces la DIAN también le pone ojo ahí. Y la tercera son los servicios. ¿Qué pasa en los servicios? Suele pasar que las compañías, para de pronto trasladar algún ingreso o de pronto obtener algún gasto que le ayude con su impuesto de renta, dice: factúreme un servicio administrativo, un servicio de BPO, un servicio de técnico, asistencia técnica, y ya arreglamos ahí y registramos el contrato. Ojo, la DIAN revisa que haya sustancia. ¿Qué sustancia? Que sí se haya prestado efectivamente el servicio, tener documentos, soportes, el contrato, correos, demostrar que ese servicio sí lo necesito para alguna razón y ese vinculado a mí me lo presta y es más favorable utilizar al vinculado. Entonces, esas son las tres operaciones que la DIAN dice: aquí yo le pongo lupa. Medidas utilizadas para detectar contribuyentes. Como les digo, la DIAN lo sabe todo, entonces ya sabe si usted está extemporáneo, si usted está omiso o de pronto si hay inconsistencias. Estoy presentando una información, pero la información que ya tiene la DIAN dice otra cosa. Ojo ahí también. Sectores económicos con mayor riesgo. La DIAN identifica los sectores de energía o de petróleo, los sectores de servicios y de manufactura como sectores económicos en donde se presentan mayores casos de manipulación de precios por tema de precios de transferencia. También hay otras situaciones que son los contribuyentes con pérdidas fiscales. La DIAN también echa un ojo ahí porque va a decir: bueno, usted es un contribuyente con una operación de precios de transferencia, tiene pérdidas fiscales, sobre todo si es una operación de egreso. ¿Por qué? O sea, la DIAN ahí se hace desentendida. Yo no estoy entendiendo qué está pasando acá, tiene que explicarme. Entonces, señal de alerta. Inconsistencias en la información de medios magnéticos. O sea, esto es muy importante. Ese es el primer filtro que tiene la DIAN. Apenas ustedes presentan en septiembre, al otro día ya tienen un muchacho encerrado en las oficinas de la Plaza Santander cruzando toda esa información. Y ahí ya saben, usted está inconsistente, usted está omiso, usted está extemporáneo. Y por último, está el uso de comparables. Esto ocurre cuando yo ya presenté el informe local. De pronto, los que han visto la parte del análisis económico ven que se utilizan unos comparables, que son un montón de compañías que casi siempre son del exterior, y hay unos porcentajes al lado, normalmente. Alguno de esos porcentajes puede salir negativo. La DIAN dice, ha dicho en fiscalizaciones: no me utilice compañías comparables con márgenes negativos, pero el Consejo de Estado, que es nuestra luz en esta situación, le dice a la DIAN: no, usted no se vaya de abusivo porque no es así. Los criterios de comparabilidad están definidos en el 260-4. Si usted logra comprobar como administración que esos criterios no se cumplen, listo, rechace ese comparable, pero no solamente por márgenes negativos. O sea, eso puede ser como una especie de caso de discriminación. Entonces, no, eso no es un criterio para rechazar comparables. Ahora, tenemos nuestras señales de alerta de la DIAN, pero lo importante es, como todo en esta charla, hay que anticiparse, esperar lo peor para tener lo mejor. Entonces quiero traer esta referencia del giratiempo de Harry Potter. Los que han visto El prisionero de Azkaban saben que cuando Harry Potter y Hermione acaban la misión, regresan al hospital y se ven ahí cuando otra vez vuelven y viajan en el tiempo. Entonces, ¿por qué esa referencia? Porque el giratiempo lo que hace es que ese ciclo de Harry y Hermione siempre se esté moviendo, siempre sea constante, y eso pasa en los precios de transferencia. Apenas usted acaba diciembre y está volviendo el 1 de enero, ya tiene que preparar un montón de obligaciones. Tengo que cerrar contabilidad, tengo que preparar estados financieros, tengo que estar preparando la declaración de renta. Ese es el momento oportuno, el momento de oportunidad para entrar a revisar si tengo que hacer algún ajuste que de precios de transferencia.
De pronto en la renta tengo que rechazar algún gasto, tengo que incluir algún ingreso, en la contabilidad también hacer los ajustes correspondientes. Entonces ese es el tiempo de oportunidad. Ya después de que toda la información se transmita, la renta se presentó, los medios magnéticos y todo lo demás, pues ya entramos en el tiempo crítico, que es preparar toda la documentación a la cual yo soy obligado. Lo que les digo, Dayan ya sabe, no hay mucho que hacer. Entonces lo ideal es hacerlo antes. ¿Por qué antes? Porque si lo hago durante este tiempo, puede pasar, tengo que corregir renta, entonces tengo que pagar sanción, de pronto intereses moratorios, de pronto pagar más impuestos, de pronto no solo renta, tengo que corregir medios, de pronto otra declaración diferente, retención, tengo que entrar a corregir. Entonces es importante siempre hacerlo con anticipación. Fechas de vencimiento para este año, en septiembre. Todas las fechas de vencimiento de aquí a años graduales futuros siempre van a estar en septiembre. Vea, sigan el consejo. La DIAN en septiembre los va a aterrorizar, va a estar ahí presente y los va a acosar. Listo, paraísos fiscales. El año pasado salió el decreto 1496 del 2024 y actualizó el listado de paraísos fiscales. Si ustedes lo leen rápidamente, salió uno que es muy común y que es un dolor de cabeza sobre todo para importadores, que es Hong Kong. Hong Kong era un paraíso fiscal desde el 2014, pero durante el transcurso de estos 10 años, Hong Kong pues ya accedió a unos tratados de intercambio de información y ese es un criterio que se tiene para sacar un territorio como paraíso fiscal. ¿Cuáles siguen así que de pronto se han conocido? Sobre todo estados que están en Oriente Medio. Dato curioso, estos estados casi nunca tienen impuesto de renta porque pues son tan ricos que dicen yo no necesito pues entrar a recaudarle a mis ciudadanos. Muchas islas pequeñas en el Pacífico y en el Atlántico, Trinidad y Tobago que está ahí en las Antillas, bueno, algunas ustedes la identificarán. Ese listado se redujo. ¿Cuáles fueron los principales territorios que salieron del listado de paraísos fiscales? Tenemos acá los siguientes. Emiratos Árabes Unidos, porque con Emiratos Árabes Unidos suscribimos un convenio de doble imposición. Hong Kong, lo que les mencionaba, el Principado de Mónaco, que no sabía que era paraíso fiscal, y República Libanesa. La República Libanesa, que es muy común ahorita, sobre todo con el tema ya que hay con Israel, pero son los territorios más representativos. Entonces hasta acá tenemos precios de transferencia. ¿Cuál es el comentario, la recomendación? Anticípense, las sanciones de precios de transferencia son muy altas, siempre se van a basar es en el patrimonio de la compañía declarada en renta o en la operación y las operaciones como vieron el tope es muy alto, entonces anticípense. Ahora hay otra obligación que es más o menos similar, que es el estudio de atribución de rentas, pero esta aplica para unas personas en particular. ¿Qué es el estudio de atribución de rentas? Es un documento. En este documento yo le digo a la administración tributaria, señores DIAN, yo soy una sucursal o un establecimiento permanente, por lo tanto yo soy la extensión de una oficina principal que está en el exterior, no tengo personería jurídica, sin embargo al estar yo acá en Colombia soy un contribuyente del impuesto de renta. ¿Eso qué significa? Que toda la actividad que yo tengo como sucursal de establecimiento permanente, ya sean ingresos, egresos, costos, activos, pasivos, ¿debo declararlas como tal? No. Tengo que hacer el estudio de atribución de renta para yo decirle, eso fue lo que yo obtuve en el año, pero lo que se me atribuye a mí como sucursal es esto. Lo que está de lo demás, eso es de mi oficina principal, entonces yo voy a tributar es por lo que me corresponde en la atribución. Eso es la atribución de rentas. Eso está en el estatuto tributario, acá están las normas. Pero ¿qué es lo que pasa? El estudio de atribución de rentas hay que presentarse, obviamente, antes de la renta de la sucursal, porque ahí es donde yo voy a justificar qué voy a presentar. Adicionalmente, el estudio de atribución de rentas me sirve para yo poder justificar la contabilidad, porque la contabilidad tiene que estar acorde para la declaración de renta y además para los estados financieros. Pero cuando uno pide la información para hacer el estudio de atribución de rentas, es similar a la información del estudio de precios de transferencia. Es un documento bastante similar. ¿Eso significa que sean lo mismo? No, tienen una finalidad diferente. Como les decía, el estudio de atribución de rentas lo que busca es verificar qué se le atribuye a ese establecimiento permanente o sucursal. Los precios de transferencia buscan es identificar que la operación vinculada no esté erosionando la base gravable. Si bien comparten estas características, pues ¿quiénes han obligado? Sucursales y establecimientos permanentes, siempre ténganlo en cuenta. Elementos que se deben tener en cuenta al momento de efectuar la atribución, los mismos: ingresos, activos, pasivos, funciones, riesgos, todo eso que me puede ayudar a definirlo.
¿Se debe cumplir algún tope? No. El hecho de que usted sea una sucursal, por su naturaleza, está obligado a tener el estudio de atribución. ¿Se debe preparar y presentar el estudio? No. No hay una fecha para presentarlo, pero debo tenerlo, porque esta es mi justificación de la declaración de renta. Entonces lo tengo allá archivado en caso de que llegue la DIAN. ¿La atribución de renta tiene alguna incidencia en la contabilidad? Claro, porque es que ahí yo baso mi contabilidad en mis estados financieros. ¿Cuál es la sanción por no tener el estudio de atribución de renta? Es la sanción que está en el estatuto tributario por no llevar adecuadamente la contabilidad. Entonces, téngalo en cuenta. Y si preparo el estudio de atribución de rentas, también estoy obligado a precios de transferencia, claramente. Lo que les digo son dos obligaciones totalmente diferentes. Ahora venimos con la parte más un poquito complicada, porque acá vienen unos temas de redacción que traen los convenios, pero vamos a tratar de hacerlo simple. Primero, ¿qué convenios hay vigentes? Esta es nuestra red de convenios. Nuestro primer convenio fue la decisión 578 de la CAN. ¿Qué es la CAN? Comunidad Andina de Naciones, que congrega a Bolivia, a Perú y a Ecuador. En su momento también estaba Venezuela, pero ya salió. Esta decisión 578 regula de puntos similares a los convenios de doble imposición. Entonces, en este caso, esta es la que aplica para la CAN. Ya el resto de convenios que están acá son los convenios que están vigentes. Los que dicen acá no, son convenios que se han suscrito pero no han surtido el trámite legislativo y constitucional, porque acá pues tiene que hacer unos trámites adicionales. Están firmados, sí, pero no se pueden usar. Entonces, ¿cuáles son las operaciones más recurrentes en los convenios? La primera es beneficios y utilidades empresariales. Este es la generalidad. Aquí aplican prestaciones de servicios y ventas de bienes. ¿Cuál es su principal incidencia? Esta norma en los convenios lo que entra a regular es que la renta se va a gravar es en el lugar de la residencia del beneficiario. Por lo tanto, en la fuente, que es de donde sale el pago, no va a haber ningún tipo de retención. Es muy importante que tengan esto en cuenta, porque si no es una renta de alguna operación que esté expresamente regulada en los CDI, hay que verificar que sea una renta que pueda aplicar por beneficios empresariales o utilidad empresarial. Aquí un gráfico de cómo entraría a aplicar ese artículo séptimo. Entonces tenemos con España, que es nuestro primer convenio de doble imposición. Entonces, si aplico el artículo séptimo, no hay retención acá en Colombia, si el pago sale de Colombia. Si tengo un servicio con Estados Unidos, como es un país sin convenio, pues tengo que irme al 408 y verificar la tarifa, que va a ser del 20. Y tenemos a Perú, que vamos a la decisión 578, y en el caso de la CAN apela mucho es al país de la fuente. Entonces, aquí no hay tarifas. Usted lee la decisión 578 y no hay una tarifa particular. Lo que dice es, va a grabarse en el país de la fuente y por lo tanto también hay que aplicar tarifa del 20%. Pero ¿cuál es la medida de doble imposición en el caso de la CAN? Como lo mencionó Diego, es que eso sea una renta exenta. Aquí pasa una situación particular con el tema del artículo séptimo que fue reciente y fue una decisión del Consejo de Estado que entró a verificar un pleito que la tuvo la DIAN con un contribuyente, porque la DIAN estaba diciendo que un concepto de un pago debía tratarse como otras rentas. En los convenios al final hay un artículo que dice otras rentas. Las rentas que no estén reguladas en este convenio van a estar grabadas en el país de donde provengan. Pero lo que dice el Consejo de Estado es, ojo, las rentas que provengan de una actividad empresarial, váyase al artículo séptimo, no se ponga a inventar, señores DIAN. El mismo convenio se le da las herramientas para poder entrar a identificar e interpretar si debo o no debo aplicar el artículo séptimo, no se ponga a inventar. Por lo tanto, fallaron a favor del contribuyente. Esa sentencia es bastante interesante si necesitan defender una posición de esa misma situación. Dividendos, esta es más común aún. ¿Cuál es la tarifa de retención? Aquí hay que entrar a revisar cada convenio en particular porque cada convenio tiene una tarifa diferente. Algunos comparten tarifa, pero recomendación, verifiquen cada convenio. Aquí cuál es una característica principal que se presenta y es el porcentaje de capital que posee el beneficiario del pago y el tiempo en que ha tenido en su propiedad ese capital. Entonces hay que entrar a identificar si me cumple o no las condiciones que dice el artículo 10, que es el de los convenios, para saber qué tarifa aplico en dividendos. De igual forma, acá hay una explicación. Dato curioso, con México es el único país con el cual no tenemos tarifa de retención en dividendos. Entonces todos los dividendos que se paguen a un beneficiario en México no va a tener retención. El resto de los países tienen alguna retención en particular.
Intereses. Esos intereses se hacen referencia a intereses remuneratorios, intereses con deuda o bonos de deuda. De igual manera, hay que entrar a revisar porque hay unas condiciones establecidas en cada convenio para saber qué tarifa aplico, si la tarifa general o una tarifa reducida o de por sí no aplico tarifa. Entonces, revisar cada convenio, cuál es la tarifa que me aplica. De igual forma, en Canadá hay una tarifa general que es del 10%, pero como les digo, depende de cada convenio. Con Marruecos no hay. Acá pues toca verificar el tiempo del préstamo, porque si es superior a un año va a aplicar la tarifa del 15% del 408. Y Bolivia, que es país CAN. Y por último tenemos una de las partes que más conflictos genera, y es las regalías. ¿Qué es una regalía? Una regalía es un derecho a uso. Es el derecho que yo le pago a una persona que es propietaria de alguna marca, de alguna obra literaria, de alguna patente, de algún software para que me permita usarlo. Eso es una regalía y eso lo entiende todo el mundo. Pero aquí nosotros en Colombia se nos dio por inventarnos una cosa bien pila y fue, vamos a meterle servicios. Así. Todo el mundo queda como así. En cualquier otro convenio, un servicio técnico, una asistencia técnica y una consultoría se trata como beneficio empresarial. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros le vamos a meter servicios a las regalías, así como cuando la gente acá, los extranjeros, ven que uno le mete un queso al chocolate. Es exactamente eso mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando se aprobó el convenio del Reino Unido, en Reino Unido se sacó los servicios, chao, váyase para beneficios empresariales, regalía, déjemelo como está quieto. Y los convenios que siguieron también, Italia, Francia, Japón. Los convenios siempre tienen una cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué significa esto? Las condiciones que yo pacté con un tercer estado, si son más beneficiosas que lo que yo pacté inicialmente, aplícalo a ese tercer estado. Esa es la cláusula de la nación más favorecida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Acá una gráfica de cómo aplicaría las regalías, pero la pueden revisar después en la presentación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando se activó esa cláusula de la nación más favorecida? La DIAN dijo, sí, pero no. Sí te aplica en unas, pero en otras no. Entonces, ¿qué dijo la DIAN? La DIAN dijo, para España, Suiza y Chile no aplica la cláusula de la nación más favorecida, me sigue aplicando el 10%. Para el caso de México es un poco más particular porque en el protocolo sí se sacó, solo se estableció servicios técnicos y asistencia técnica, sacaron consultoría. Entonces, si tienen una consultoría con alguna compañía o persona en México y deben pagar, tiene retención del 10%. Asistencia y servicio técnico no tiene retención. Y la DIAN dijo, para el resto de los convenios que estaban, que es Portugal, Canadá, República Checa, sí aplica la cláusula. Eso fue un concepto que salió casi 2-3 meses después del convenio de Reino Unido y se demandó. La gente dijo, no, el Consejo de Estado nos va a dar la razón, porque es que no tiene ningún sentido. Y el Consejo de Estado avaló la interpretación de la DIAN. Lastimosamente, para España, Suiza y Chile, servicios técnicos, asistencias técnicas y consultoría van a seguir grabadas al 10%. Entonces, ténganlo en cuenta. Y un poco de actualidad, Pilar 2. Algunos de ustedes de pronto lo han escuchado, algunos de pronto pertenecen a un grupo multinacional en donde les están pidiendo información para el tema del Pilar 2. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ascendió Trump, él firmó una directiva y dijo, yo no voy a apoyarlo. No va a apoyar el Pilar 2, porque ¿en qué consiste el Pilar 2? Es la tasa mínima de tributación global, que es del 15% y aplica para compañías que tengan ingresos consolidados, grupos de más de 750 millones de euros. Esta sí es la tasa mínima de tributación, no la aberración que tenemos en el 240. Eso es totalmente diferente. Solo comparten título y tarifa. Esa es la original. Entonces Trump dijo, yo no voy a apoyar eso porque es que esta tasa mínima va a aplicar sobre todo a empresas del sector tecnológico. Facebook, Netflix, Amazon, no por algo todos ellos estaban reunidos cuando se posesionó Trump. Entonces, Trump dijo, yo no lo apoyo. Y si no lo apoya la mayor economía del mundo, donde están las mayores empresas sobre las cuales va a aplicar, pues ¿qué va a pasar? Quedó en pausa. Lo más probable es que no se implemente a futuro, pero hay que esperar. Listo, y ya quiero cerrar con presencia económica significativa. Esta es una obligación que se ha presentado mucho, sobre todo para empresas o personas que pagan publicidad a través de Facebook, a través de Google, en cuándo debo hacer retención o cuándo no aplico retención. Esto es nuevo. Ojo acá,
esa presencia económica significativa, eso sí es lo más parecido a la tasa mínima de tributación, porque esto sí grava los servicios digitales. Y la tasa mínima de tributación pretende gravar empresas de servicios digitales en su mayoría, porque son empresas muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el PES? El PES está en el artículo 20-3 del Estatuto Tributario. Tengan esa referencia para que se acuerden rápido. ¿Qué es lo que grava? Las rentas que se le pagan a empresas que prestan servicios digitales acá en Colombia. El 20-3 establece qué tipos de servicios, en su mayoría digitales, dice prestación de servicios o ventas de bienes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que les digo, muchas veces no se sabe muy bien cuándo debo aplicar retención, cuándo no debo aplicar retención, cuándo esta empresa sí está obligada, qué es lo que debo pedir. Ese tipo de situaciones pueden conllevar a esto. ¡Voy a saltar! ¡Sí! ¡No! ¡Una maroma! Entonces, tenemos un gráfico sencillo de cómo entra a aplicar el tema del PES. Aquí hay un punto importante y que hemos visto que no se tiene en cuenta, y es los convenios de doble imposición. Cuando hay una compañía no residente PES con la cual esté ubicada, donde va dirigido el pago, con un país con convenio de doble imposición, hay que aplicar el convenio, porque es norma preferente. Entonces, todo eso PES, no. Cuando hay convenio, aplico el convenio. ¿Listo? Pero no hay convenio. ¿Qué debo entrar a mirar? Si el no residente es PES en Colombia. ¿Cómo lo sé? Básicamente hay que preguntarle: señor compañía del exterior que presta servicios digitales, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede informar si usted es PES? Algunas dicen sí, claramente, acá está mi RUT con mi responsabilidad 65, y de una vez informan: a mí aplíqueme retención, no me apliquen retención, yo pago sobre mis ingresos brutos. Entonces ese sería el mundo ideal, ¿cierto? Pero si no llega a pasar y yo tengo mi sospecha de que esta es no residente PES y la misma empresa me dice no, yo no soy, entonces uno que se cura en salud, páseme un certificado en donde usted me afirma eso y me dice que revisó las condiciones para que usted no es PES, porque si no le aplico la retención, usted verá. Entonces pedir el certificado. La compañía les dice sí, estoy inscrito en el RUT. Lo que les digo, puede pasar dos situaciones: les informa si hay que aplicar o no retención, o no les dice nada y uno se queda ahí. ¿Qué hago? Voy a pagar, necesito pagar, y tengo que pagar porque necesito saber si tengo que incluir eso en la declaración de retención en la fuente. ¿Cuál es la recomendación? Aplique retención. Sencillo, aplico retención, y de esa manera, pues si ya luego viene la compañía y me dice no me debía aplicar retención, pues uno le dice pues ¿por qué no me avisó? Era muy sencillo, ¿no? Quiero agradecerles mucho, espero que les haya gustado, que hayan entendido, que hayan aprendido, y muchas gracias.